Diana en la espera que está tratando de entrar, me acaba de decir. Creo que ahí entro ya. Bueno, les decía que nosotros en la base de datos teníamos la base de datos era alumnos, me parece. Sí, no. Esta era, ¿no? Era planilla y materia, ¿no? Teníamos una tabla de planilla donde teníamos las planillas de alumnos, nombre, apellido y baja lógica, y una tabla de materias, ¿no? Donde teníamos ID alumno, ID materia. Pero no teníamos materias. A ver. ¿Qué hicimos ese día? Esperen un minutito, a ver que me fijo, que me acuerdo que habíamos hecho. Creo que le habías puesto planilla, ¿no era? Planilla, sí, pero no le habíamos... Ah, no lo terminé. No le puse las materias y eso. Bueno, no importa, vamos a hacerlo ahora. Bien, vamos a hacer una tabla que sea materias, ¿no? Entonces hacemos una tabla que sea materias. Aquí vamos a ponerle ID de materia. Vamos a ponerle la materia, que va a ser un varchar de 50, y vamos a ponerle baja lógica, ¿no? Baja lógica, le vamos a poner que es un bit. Bien. Y a esta la vamos a llamar materias, y a la otra la vamos a llamar foránea entre materias y planilla, ¿no? A esta la vamos a llamar materias. Esta sería la que va en el medio, ¿no? FK, foreign key, y materia planilla, ¿no? Porque vamos a suponer que se puede hacer como en el del ejercicio del parcial, que era un NN, ¿no? O sea, básicamente tenemos de un lado las planillas, que tengo todos los alumnos, tengo las materias, y la realidad es que un alumno puede cursar varias materias, y una materia puede ser cursada por varios alumnos, ¿no? No es individual. Entonces, al ser un NN, ustedes vieron en base de datos que necesitamos una tabla intermedia, donde la tabla intermedia va a tener qué alumno se relaciona con qué materia. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Sí. Ahí va. Entonces tenemos planilla, ID alumno, nombre, apellido, baja lógica, materia, ID materia, materia y baja lógica, las hago bien simples para no complicar la vida. Y foreign key de materia planilla, ¿no? Esto le saco la clave principal, porque obviamente que se va a poder repetir. Y ahí vamos. Bien, vamos entonces a nuestra base de datos, a nuestro proyecto. Bueno, ¿cuáles serían nuestras entidades? Esta que me crea por defecto la voy a eliminar. Chao, nos vemos. Y le voy a agregar directamente con el nombre de la clase. Nuestras entidades... ¿Son las tablas? Suelen ser las tablas, exactamente. Entonces, vamos a agregarle las tablas no foráneas, ¿no? Porque van a ser las clases. Entonces, vamos a agregarle una clase a la entidad, y en agregar clase le voy a poner, por ejemplo, Matemáticas. entidad. ¿Qué? Perdón, pensé que era el nombre de la clase que va a tener el alumno. Ah, no, la clase para después poder sacar un objeto, ¿no? El molde de mis clases, ¿no? Y la otra entidad que voy a crear, básicamente va a ser materia, ¿no? Entonces le voy a poner materia, ¿qué le puse? Ent, sí, materia ent, ¿no? De entidad. Y acá tengo mis dos clases. Vieron que ahora hasta estoy dividiendo las clases en distintos archivos, ¿no? Para que todo quede más ordenado
Y cuando yo quiera modificar la clase alumno, bueno, está todo ordenado ahí, ¿no? Básicamente lo que se pone en las entidades son las properties, las propiedades, ¿no? Para los que hacen en C#, los get y set, que se programan bien fáciles en C#. Entonces, vamos a crear nuestras propiedades. Bueno, ¿cómo crear una propiedad acá en Visual, ¿no? En Visual Basic. Vamos a copiar. Bueno, básicamente así, creo un atributo privado, por ejemplo, mi atributo ID, que en este caso vamos a ponerle ID alumno, y una propiedad pública, ¿no? Entonces, voy a acceder a esta propiedad y voy a retornar el valor de esta propiedad, ¿no? Para que no acceda directo a los atributos, le pongo la property para que acceda a través de la propiedad pública. Bueno, le tengo que crear todos los atributos. Y acá, bueno, lo que se suele hacer es copiar los campos que tiene la base de datos. Menos baja lógica, que eso es bien de la base de datos, todo lo demás lo vamos a usar acá. Pero también lo podría poner baja lógica, ¿no? Porque sí, no vamos a poner por las dudas que después lo quisiéramos usar. Entonces, vamos a ponerle también el nombre y el apellido. Acá le vamos a cambiar, el nombre y apellido lo vamos a poner todo en string. Entonces, va, y le vamos a cambiar nuestra property y le vamos a poner nombre. De nombre sería nuestra variable y nombre sería el nombre de la propiedad. Bueno, bien. Esto también es una forma de notación, ¿no? Donde yo uso a la property y le pongo el nombre más real, porque es por la cual vamos a acceder a la variable privada, y a la variable privada le pongo como lo mismo, pero con algo adelante o atrás. Bueno, vamos a hacer lo mismo con apellido, que también es una propiedad del tipo string, ¿no? Todo lo que sea varchar en la base de datos es string acá. Entonces, le damos apellido, apellido, apellido. Bien. Y por último, vamos a hacer lo mismo con la baja, ¿no? La baja lógica. Entonces le vamos a poner acá baja, y acá le vamos a poner, le vamos a declarar como B baja, ¿no? Bueno, una baja, si es del tipo de dato bit, ¿qué tipo de dato va acá? Booleano. Un boolean, exactamente. Bien, ¿alguna duda con esto, chicos? ¿Estamos bien? ¿Lo van programando? ¿Constructores lleva a eso, profe? ¿Cómo? ¿Constructores también se le agregan en este caso? Le podría agregar constructores en caso de que los requiera, que los necesite. Ok. Acordate que por defecto la clase te viene con el constructor vacío, Vacío, ¿no? claro. Claro, Sí, es sí. un new. O sea, no está, pero está. Entonces, en caso de que lo necesite, por ejemplo, si yo no quiero dejar ese por defecto, si yo sobreescribo el subnew, bueno, el otro ya no queda, si no lo pongo en el código. Pero bueno, eso Ok. depende de la estructura y en realidad depende de cómo quiera, cómo tenga que resolver el problema. Bueno, bien. Vamos a la materia. La materia, voy a copiar y pegar, va a ser bastante similar, ¿no? O sea, lo que va a cambiar, ¿qué le puse? ¿Nombre a materia? Sí, no, materia le puse. Entonces, bueno, me vengo acá, copio y pego, y lo voy modificando, ¿no? Acá, en vez de ID alumno, le voy a poner ID materia. Kiki. Kiki. Sí, bien. Bueno, acá le voy a poner la materia en sí. Que es de tipo string. Apellido no tiene y baja es la baja. Es lo mismo, ¿no? Entonces ahí me quedaron las tres propiedades. Y acá me faltó pegar acá.
Ahí va. Bueno, bien. Y ahí tengo mi capa de entidades. ¿Ok? Ya la capa de entidades va. Está hecha. Fíjense un detalle, miren esto importante. Voy a, por ejemplo, a la capa de negocios, que tengo la clase esta. Miren esto. Voy a declarar din, mi materia, as new, y le voy a decir de la capa entidades, materia. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque esta capa, negocios, está viendo entidades. Si yo saco la referencia, miren lo que pasa, esta referencia que le puse, esto me da error, porque dice, no existe el tipo de entidades, no la está viendo. ¿Ok? Por eso se crean las referencias. Le vuelvo a poner la referencia a entidades, y ahora no me tira ningún error, porque sí, puede ver la capa de entidades. ¿Se ¿Y esto comprende? también permite el uso de variables globales entre distintos proyectos o no sé, entre datos, entidades y negocios? ¿Se puede eso? Si declaras la variable en uno, tomarla en otro. Sí, claro, obviamente. Ah, ok. Sí, 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 sí. Bueno, ¿vamos hasta acá? Quiero que vayamos lo más lento que se pueda para que se entienda, ¿no? Yo me perdí. La clase la haces pública y adentro los atributos también, porque hasta ahora los veníamos haciendo privados. La clase, a ver, ¿dónde estamos? Desde el principio. La clase es pública, sí, porque si no, no podría acceder. Claro. Ya te la hace por defecto igual. Los Claro, atributos me ponía privados, clase solo. claro, los atributos los hice privado, pero por las properties entras. Ah, listo. O sea, eso sí como antes. Eso como antes. Porque si yo ahora pongo mi materia, fíjate que mi materia, que es el objeto que acabo de instanciar, porque no entra mi materia. A ver si- a ver. Espérate que no, espera que lo recompilo. ¿Habías eliminado la referencia? Y por ahí la eliminé y la volví a poner y ahí me está hinchando. No, se enojó. No le gustó que le haya eliminado la referencia. No tendría que haber hecho eso. A ver. Se enojó el viso. Vamos de vuelta. Ahí va. A ver si ahora sí. Y porque no me la tomas, querido mío. Ah, claro, pero no estoy. Ah, pero no estoy en ningún método. Claro que yo también soy más continuo. Ahí va. Vamos a hacer un zoom. ¿Y por qué no me toma el zoom? Ahí va. Fíjense que ahí lo que me está permitiendo ingresar es a los atributos, a las properties, ¿no? Que son los públicos. Yo no puedo ver el B baja, el B y de materia, el B materia, porque eso es privado, ¿no? Yo puedo acceder a lo que está en la clase que sea público. ¿Ok? Fíjense que eso se los va a permitir a ustedes también. Bueno. Seguimos. ¿Qué tengo que hacer ahora? Bueno, ¿qué tengo que hacer ahora?
Vamos con la capa de datos, vamos de atrás para adelante. ¿Qué voy a meter en la capa de acceso a datos? Voy a eliminar esta clase que me crea por defecto y le voy a agregar una clase que sea, la puedo llamar clase acceso a datos. Y acá, dentro de la clase de acceso a datos, lo que voy a meter es toda la parte de la conexión y la parte de ejecución, porque si ustedes se fijan, nosotros en el proyecto anterior lo que hacíamos era básicamente lo mismo, en el alta, en la baja, en la modificación. Lo único que cambiaba que era la consulta, ¿no? Entonces, si cambiaba la consulta, lo que puedo hacer es crear un método, pasarle la consulta, y bueno, después hacer que me ejecute la consulta en particular, pero que no cambie el resto. Otra cosa que puedo tener acá seteada es el string de conexión, ¿no? Entonces, puedo definir el string de conexión, mi string de conexión, y le pongo string, y ya le pongo el valor, ¿no? Porque después si lo quiero modificar, lo modifico solo en un lugar. No lo voy a modificar en varios lugares. Quiere programar el perrito, Steph. Bueno, voy a crear una función para ejecutar también. Vamos a hacer una public function donde le pase la consulta, byval, mi consulta. ¿La consulta de qué tipo era? En una string, ¿no? Profe, ¿no es B larga Y? Porque creo que puso B larga U. Sí, byval, ahí va. Bueno, básicamente lo que era lo que me hacía mi SQL command era ejecutar una consulta en particular, ¿no? Entonces, yo le puedo pasar por referencia a un objeto y, bueno, que me devuelva un resultado en particular, ¿no? A esta función la vamos a llamar ejecutar. Ahí va, ¿no? Entonces, una función pública que sea ejecutar, donde le tengo que pasar un parámetro que es la consulta. Y bueno, voy a copiar y pegar todo lo que hacíamos en una consulta, ¿no? Básicamente en una consulta nosotros hacíamos unas pocas líneas de código. Fíjense que lo que hacíamos era pasar un string de conexión, pasar una consulta, y bueno, antes que todo esto, obviamente tengo que hacer las referencias, el import system, data, OLDB y SQL client. Fíjense que esto, por ejemplo, lo que vamos a importar lo vamos a hacer solo en la capa de datos, ¿no? Porque en el resto de las capas, la verdad que no nos va a interesar esto, ¿no? O sea, solamente vamos a importar los objetos de conexión y del data table y todo eso en nuestra capa de datos, ¿no? Estoy reutilizando el código que ya usamos para no volver a hacer lo mismo y, bueno, obviamente que va a funcionar. Lo que estoy haciendo acá básicamente es ejecutar una función que ejecuta una consulta y listo, no hace más que eso. En este caso, que yo voy a ejecutar una consulta de alta, de baja, de modificación, etc., la realidad es que no me hace falta una función, ¿no? Porque acá no me va a devolver una tabla, como es en una consulta. Entonces, en vez de una function, debería haber usado un sub, ¿no? Porque no hace falta usar una función, si puedo usar un método, si con ejecutar me alcanza. Esto me va a servir para ejecutar las altas, las bajas y las modificaciones, porque eso se impacta en la base de datos, y la realidad es que no me va a devolver nada, ¿no?
En cambio, para hacer las consultas, ahí sí me tengo que usar una función. ¿Y la función qué me va a devolver? Las respuestas a las consultas que le vas a hacer. Claro, ¿y eso en qué formato viene? Viene en un data table, ¿no? Entonces yo puedo crear una función, public function, que sea consultas a la base de datos, ¿no? O sea, que me consulte cualquier cosa. Donde le voy a pasar un parámetro que sea mi consulta también, que también va a ser un string, al fin y al cabo, porque el SQL es un string, y lo que me va a devolver es un data table, ¿no? Un data table. ¿Ok? Entonces, voy a ejecutar la consulta y me va a devolver un objeto de tipo data table. Yo acá estoy definiendo la firma de mi método. Estoy definiendo el nombre, estoy definiendo el parámetro que me tiene que llegar y estoy definiendo lo que me va a devolver, ¿no? Eso es importante. Eso básicamente es lo que ven ustedes en teoría de objetos, ¿no? Entonces, ahora lo que voy a hacer es generar todo y retornar el data table, ¿no? Fíjense lo bueno que está esto, porque antes todo este código nosotros lo repetíamos botón a botón. Y ahora esto ya es totalmente independiente de las otras capas. Yo le paso una consulta, me devuelve un data table. Chao. No lo tengo que volver a ejecutar nunca más esto. O sea, no lo tengo que volver a codificar nunca más, no lo tengo que copiar y pegar en ningún lado. Cada vez que yo necesite consultar la tabla que sea, esto me devuelve un data table. Creo que me había preguntado uno por la capa de mapper, que yo les había dicho que yo tenía una capa de mapper. Bueno, por ejemplo, una capa de mapper, lo que podría hacer es ese data table, pasarlo a la clase, o una lista de clases, o una lista de objetos de ese tipo de clases, ¿no? En vez de hacerlo en la capa negocio. Pero bueno, nosotros lo vamos a hacer todo en la capa negocio y listo, ¿no? Tampoco lo vamos a dividir tanto en este caso, porque tampoco esto tiene una gran lógica de negocio. Entonces, para hacer algo en la lógica de negocio, vamos a hacer eso. Ah, profe, entonces el mapper era para no repetir tanto código, o sea, ponerlo directamente en el mapper y, no sé, decirle a la de datos que use tal cosa. No, el mapper es para transformar el data table a un objeto o una lista de objetos materia o una lista de objetos alumno en este caso. En la O sea, lógica, sí, en la lógica de negocios, si nosotros tendríamos un sistema que tiene mucha lógica, que tiene mucho cálculo, que tiene mucha validación, etcétera, podría hacerlo todo en la lógica de negocio. Y en el mapper hacer el intermedio, que el data table, que es una tabla de SQL transformada a un objeto data table, pasarlo a una lista de objetos, de nuestros tipos de objetos. Pero eso nosotros lo vamos a hacer todo en la lógica de negocio, porque no tenemos mucha lógica de negocio, solamente estamos pasando objetos. ¿Está bien? ok. Bueno, acá me estaba tirando un error, porque borré la D. Ahí va. Bueno, ¿hasta acá me siguieron? Sí. Bien, entonces, básicamente ya tenemos todo. Fíjense que tenemos programado nuestra capa de entidades y tenemos programado nuestra capa de negocios, ¿no? Nuestra capa de datos. Ahora vamos a ir a la capa de negocios. Bueno, esto lo vamos a eliminar. Y vamos a crear dos clases, ¿no? Vamos a agregar la clase alumno negocio y vamos a crear la clase materia negocio.
¿Y qué vamos a hacer en estas clases? Bueno, acá vamos a hacer la lógica de nuestro negocio. Lo que le vamos a pasar, por ejemplo, yo le voy a pasar desde la capa de presentación un objeto del tipo alumno, lo que tiene que hacer el negocio es guardarlo en la base de datos, ¿no? Y para eso lo que va a hacer es usar los métodos o funciones del acceso de datos, ¿no? Entonces yo acá lo que tendría que programar es una función que sea alta alumno, donde tendría que recibir un alumno que sería del tipo entidades.alumno, y donde voy a devolver, por ejemplo, un boolean, ¿no? Que sea true o false. Voy a devolver verdadero si se pudo hacer el alta de forma correcta, por ejemplo, o voy a devolver falso si, no sé, algo acá en la lógica falla, por ejemplo, en el nombre me ponen un DNI, por poner un ejemplo, y voy a devolver falso porque, bueno, va a haber un error. También podría devolver un string, ¿no? Y devolver cuál sería el error. Bueno, eso se puede ir después modificando. Vamos simplemente haciendo de modo de ejemplo. Entonces, acá lo que voy a hacer es darle alto a un alumno. También tendría que hacer una función que sea baja alumno, ¿no? Para modificarlo. Y también lo que voy a pasar en la función, en este caso, es un alumno, ¿no? Para dar de baja. Fíjense cómo entre las funciones yo voy a ir pasando objetos. ¿Bien? Esto también tiene mucho que ver con lo que ustedes vieron en programación orientada a objetos. Y voy a crear una que sea modificar alumno. Y voy a crear otra que sea, por ejemplo, traer alumnos. Traer todos, ¿no? Bueno, y en este caso, si digo traer todos, por ahí no necesito ningún parámetro, ¿no? Y acá lo que voy a devolver, ¿qué va a ser? Va a ser una lista de alumnos. De entidades del tipo alumno-entidad, ¿no? Y en caso de que, por ejemplo, no sé, necesite traer filtrados los alumnos, por ejemplo, vamos a hacer una que sea traer filtrados, ¿no? Y de filtro le vamos a pasar el nombre del alumno que quiero filtrar. Ahí como un estilo. ¿Se va entendiendo, chicos? Se me fueron todos. Chao. ¿Quedaste acá todavía? Bien. Sí, profe. Vamos, vamos. O sea, lo que haces ahí vas definiendo todo lo que se puede hacer con los alumnos en este caso, ¿no? Exactamente. Ese sería el comportamiento de mi clase alumno-negocio, ¿no? Todo esto puede hacer el alumno-negocio. Puede hacer un alta, puede hacer una baja, puede modificar, puede traer todos y puede traer filtrados. Ok. Fíjense que yo estoy preparando todas mis clases y lo último que voy a hacer es la presentación. Como les dije al principio, esto es independiente después de la interfaz que lo consuma. No importa si la aplicación es una aplicación de escritorio o es web. No varía esto, no varía la capa entidades, no varía la capa negocios, no varía la capa de datos, no varía. Eso es lo bueno de hacer una arquitectura en capas, que voy generando independencia entre lo que yo voy haciendo, ¿no? Y tranquilamente estas mismas capas la pueden consumir después dos proyectos distintos con dos interfaces distintas. Bueno, denme un segundito que me voy a buscar algo personal.
Bueno, seguimos. Vamos a empezar entonces a crear estas, digamos, estas entidades, estas funciones, ¿no? Que van a consumir de la capa de acceso a datos, ¿no? ¿Cómo hacíamos nosotros un alta? Si nosotros vamos a ver el proyecto anterior, básicamente lo que hacíamos en un alta es pasar una consulta en particular, ¿no? Que era un string, básicamente. Un insert. Claro, un string SQL que contenía un insert, ¿no? Fíjense. Obviamente que acá, en esta capa, no va a existir el textbox 3, 2, 1, no, eso no va a existir, ¿no? Entonces, ¿qué voy a tener yo? Voy a tener la entidad, un objeto del tipo alumno que tiene todos los atributos del tipo alumno, ¿no? Entonces, ¿yo qué voy a insertar en la planilla? Bueno, en la planilla, si voy a mi diseño de planilla, voy a insertar un ID alumno, un nombre, un apellido y una baja lógica. Bueno, bien. Entonces, acá lo que podría hacer, voy a reemplazar, porque acá no existen los textbooks. Voy a reemplazar lo que tenía por un alumno, punto, el ID alumno, Alumno.apellido. Punto apellido. Perdón, primero era ID alumno. Ahí va. Un alumno.nombre. Un alumno.apellido. Y bueno, acá podría poner false o podría poner también un alumno.baja, ¿no? Pero está bien que sea false porque esta es la parte de lógica de negocio y obviamente no voy a insertar algo que está dado de baja, no tiene sentido. Bueno, ¿qué hago ahora? Ya tengo mi consulta. ¿A quién le tengo que pasar mi consulta? Al método de datos. Al acceso a datos, ¿no? Entonces tengo que crear un objeto que sea acceso a datos, ¿no? Del tipo datos. Entonces, mis datos les puedo poner, por ejemplo. Y este objeto es un objeto del tipo datos punto acceso a datos, ¿no? Entonces yo puedo acceder porque tengo referencia. Entonces le digo, bueno, mis datos punto. Y acá lo que quería hacer una ejecución, ¿no? Ejecutar. Exactamente. ¿Y qué me pide? Lo que yo definí. Me pide un string. Perfecto. Entonces ahora le paso mi consulta. Y listo. ¿Ok? ¿Vieron cómo se va prolijando el código, no? Nada que ver hacerlo detrás de un botón. Esto es otro cantar. Cambia un montón, cambia un montón. Bueno, en la baja y la modificación es lo mismo, lo único que cambia es el SQL, ¿no? Así que eso después lo terminan de programar ustedes. Y acá, en traer todos y traer filtrado, si nosotros vemos cómo lo hacíamos en el programa anterior, lo que teníamos era un método que se llamaba actualizar grilla, ¿no? Y bueno, básicamente lo que tenemos que hacer, acá lo que vamos a hacer es recibir un objeto y pasárselo y esperar un data table, ¿no? Entonces acá mucho por el momento no vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a definir un objeto data table, porque acá la vamos a tener que mapear, ya que no tenemos un mapper en el medio. Entonces acá sí voy a necesitar esto, porque lo que voy a recibir de acceso a datos es un data table, ¿no? Entonces yo tengo que poder declarar un data table. Entonces vamos a darle acá la referencia. Y vamos a crear un objeto data table, ¿no? Vamos a crear dim midt as new data table, ¿no?
Vamos a generar también un objeto, como hicimos acá arriba, del tipo datos. Profe, queda menos de un minuto, disculpe. Ah, bueno, cortamos y volvemos.